Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su podcast sin nombre, psico, psicopatológico de gente inteligente. El día de hoy traigo un invitado que ha estado ya por los últimos 3 capítulos. Bienvenido, Germán, una vez más. ¿Cómo está? Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, para contarle y contarles a ustedes también, me aplazaron la conferencia, la aplazaron una semana. Bueno, Entonces pues me sienta bien porque digamos que me di cuenta, es decir, estaba organizando la conferencia para que saliera con un tiempo bien, o sea, un tiempo, es decir, yo alguna vez fui profesor, entonces tengo la experiencia, igual por poco tiempo, ¿no? Pero tengo la experiencia que preparé la primera clase y llegué todo feliz a dar la primera clase. Afortunadamente, digamos, como que fui disciplinado en ese entonces y preparé 3 clases, ¿no? Las siguientes 3 clases. Así que llegué, igual eran clases largas, eran como clases de 3 o 4 horas. Llegué y puse mi primer clase, seguí todo lo que había escrito de la primera clase, lo dije, lo hice bien. Cuando acabé la primera clase habían pasado 40 minutos. Eran 3 horas. Y yo dije, ¿cómo mierda? Ay, ¿ahora qué hago? Si ya acabé una clase completa. Afortunadamente llevaba las otras dos y no me tocó dar la segunda clase. Y me tocó dar la tercera y ahí fueron las 3 horas, 3 o 4 horas. Es como que afortunadamente me quedó esa experiencia, entonces me doy cuenta que cuando uno tiene material escrito, al hablarlo, el hablarlo es mucho más rápido. O sea, usted, la información cuando es oral es mucho más rápida de lo que está escrita. Entonces, digamos, si un texto se demora escribiéndolo, no sé, 6 horas, perfectamente puede tener, dependiendo de la calidad del texto y todo, ¿no? Y la dificultad, pero perfectamente puede tener una hora de 6 horas de trabajo de texto, puede tener una hora de hablándolo, de discurso, o menos, puede tener media hora. además Entonces, que a como veces que, usted no lo dice literalmente todo, sino algunas partes puede que ya no las digan. No, claro, no en hubiera el tema, necesidad. en el Sí. tema de dar una conferencia o dar una presentación o de dar una clase, pasa que usted no dice literalmente lo que está escrito, porque Ujú. literalmente lo que está escrito sí, es como imposible. Sería como memorizar algo y decirlo, no, no es imposible. Pero sí, sería como cuando alguien da un discurso y que se lo memoriza y lo dice, o un actor, ¿no? Que tiene que aprenderse 5 hojas de libretos que ya es de memoria textualmente como dice el libreto y ya lo va diciendo. En el caso de los profesores o, bueno, conferencias así como que no es tan literal. Igual eso depende, ¿no? Porque sí he visto que cuando un conferencista ya tiene mucha cancha, ya básicamente ya se lo aprenden de memoria, se dicen tantas veces que se lo aprenden de memoria y simplemente Ujú. lo repiten. Sí. Igual que los comediantes. Es como que tanto repetir las cosas ya hacen sí, exactamente la misma rutina, ¿no? Por eso se llama rutina precisamente. Ujú. Entonces, nada, bueno, como tenía esa experiencia, entonces como que estaba cuadrando así pues el texto más largo de lo que realmente me daba el tiempo. Pero claro, cuando estaba finalizando, en teoría era mañana la conferencia, entonces ya en este momento por eso no habíamos grabado capítulos, porque en ese momento debería estar escribiendo y finalizando. Bueno, ya finalizándola. Pero claro, ya como le estaba comenzando a dar fin desde ayer, me di cuenta que me faltaba mucha información y comencé a meter, y me di cuenta que me salió así larguísimo. Y yo dije, voy a necesitar mucho tiempo para decir eso. Entonces estaba como un poquito ansioso por el tema de la organización de los temas, pero ya que me dan mucho más tiempo, entonces de hecho voy a quitar, ¿se acuerda que le había explicado que la idea era como llegar desde la idea sugerida, ¿cómo se diría? No sería sugerida, sino como masificada a través de Hollywood, como desmentir, como de construir la idea que está planteada por Hollywood y aterrizarla a lo que es el aspecto pues real de lo que es la inteligencia artificial. Pero entonces creo que me detuve mucho ahí, detallé mucho haciendo ese aspecto, y cuando llegó a la parte fuerte, que es la inteligencia artificial aplicada a la medicina, que era lo que ya le había explicado, o a las ciencias de la salud, entonces como que ya la información muy rápido, me tocaría decir, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pero creo que esa es la parte más jugosa de la conferencia. Entonces estaba un poquito era preocupado por los tiempos. Primero estaba preocupado porque quizás no me alcanzaba, no iba a acabar muy rápido.
Y yo creo que no hay nada peor que uno decir, bueno, gracias, ese señor, le falta tiempo. Ahora mi preocupación fue al revés, que ahora tengo demasiado material y ahora necesito más tiempo, pero bueno, ya se va a poder cuadrar eso. Lo bueno de eso, para los que de pronto nos estén escuchando, es que ya puedo ponerme a trabajar en la física de nuestro universo capítulo 3, que estoy muy feliz de sacar Sí. ese capítulo, ese siguiente capítulo. Y nada, quería comentar eso así como para iniciar este podcast. Usted me iba a comentar algo del capítulo 2, recuerdo, ¿no? Me iba a Sí, decir algo. que digamos, no estaba muy de acuerdo, bueno, digamos que el papel que tuvo el que nos mencionó la primera vez, que no recuerdo el nombre, que era un astrónomo muy... Vio harto el video, es decir, vio parto el video. Es que yo soy malo recordando nombres, pero Braje, se llama Tico Braje. Brahe, que digamos, sí, obviamente su papel como tal, como astrónomo, quien recaudó toda esa información, pero realmente su papel como teórico es como muy limitado, ¿no? Entonces, digamos que su importancia es muy relativa, ¿no? Digamos que sí entiendo que fue importante porque brindó los datos, pero pues su papel teórico como tal no se ve muy importante ahí. Entonces, digamos que como usted lo menciona como parte de este trío como tal, pues no sé si realmente lo metería como parte de un trío, ¿no? Ese trío ahí, porque no le Ay. veo tanta importancia. Sí, pues yo utilizo la palabra triada, pero sí le Triadas. entiendo. Pues lo que pasa es que yo creo que lo que usted dice pues es correcto, es relativo, su importancia es relativa, porque, o sea, claro, decimos, ¿qué es importancia? Si no vamos en importancia, gran importancia, digamos, a nivel de la historia, hubiera arrancado por Galileo. Chao los otros. Es decir, al final pues se derribó lo que decía Copérnico, es como que, pues bajé tampoco, al final Kepler pudiera decir, Kepler apoyó un poquito a Galileo, pero el No, importante pero es Galileo. obviamente estos fueron, les dieron las bases, les dieron toda la teoría con la que Galileo No, desarrolló claro, sus... pero me refiero, por ejemplo, desde atrás, por ejemplo, con Ptolomeo, o por ejemplo, desde Tales de Mileto, es como decir, al final ellos tampoco propusieron a nivel de matemática o teoría, tampoco propusieron nada. Pero por eso le decía que usted estaba correcto en la parte que es relativo, ¿no? Su importancia es relativa. Es decir, por ejemplo, en los siguientes, ahí les voy a hacer un pequeño spoiler, aunque no sé cuándo salga este capítulo de podcast, no he publicado el primero, tengo que publicarlo. Y de hecho, creo que voy a trabajar ahora, Micho, cuando acabemos de grabar este, voy a trabajar en la publicación del primer capítulo. En fin, me desvío. El caso es que digo, voy a hacer spoiler y de pronto ya salió el tercer capítulo y este podcast y después me digo, ¿cuál spoiler? Es que si no es spoiler, pudiera hablarlo ya, pero bueno, como no sé, entonces el spoiler es que voy a hablar de nuevo no, de tres, bueno, no sé si de tres o de unos cinco, voy a tratar de agarrar de 3 a 5 científicos de nuevo que aportaron muchísimo al avance de la ciencia, al desarrollo, nuevos pasos, pues muy revolucionarios. Pero de nuevo vamos a tema, o sea, traigo a colación eso es Pues porque es que como precisamente, generalmente yo me enfoco es como en las ideas, realmente lo que da la novedad es que un científico proponga una idea que otro toma y le hace pensar de forma diferente. Ese es el gran aporte que hace. Digamos, Galileo cuando Copérnico le da la idea de que el centro del universo, no, del centro, en este caso el sistema solar, no era el planeta Tierra, sino el Sol, ya le dio una idea aparte de donde él partió, ¿no? Y él desarrolló más. Digamos que por eso el otro, como que veo que sí aportó datos, pero ¿cuál es la idea fundamental que él está dando? ¿No? Porque pues la idea no es solo que él aportó datos, sino que dio una idea que fue parte de lo que le permitió a los científicos posteriores mejorar la teoría que existía. sí, sí, pero por ejemplo, en ese caso, si digamos vamos a decir, listo, vamos a dar la idea principal de plantear cuál fue, digamos, el Sol como el centro del universo. Habían filósofos que lo habían planteado desde mucho antes, o sea, desde los tiempos de Aristóteles. Que igual ese no lo puse en la física de mi universo, del universo mío. La física del universo uno no lo puse, pero sí la idea, digamos, había surgido, había estado allí plasmada de que de pronto el Sol es el centro de todo. Si nos vamos a ser muy estrictos y a proponer solo quien originó la idea, hubiera puesto ese filósofo, que en este momento no recuerdo el nombre, y directamente pasar a Galileo.
Es que de nuevo repito, o sea, es muy relativa la importancia. Es decir, usted puede decir, claro, no es importante porque, bueno, no dijo tanto, o sea, no planteó tanto para el proceso del cambio revolucionario o tanto el aporte para el siguiente paso No, o científico. sea, digamos que ahí en lo que se ve en el documental no se ven como, cuáles fueron sus ideas en ese momento que lo hicieron tan importante. Digamos que su importancia se nota más como aportante de datos como tal, Sí, sí, de datos. no, sí, 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 lo sé, digamos, lo sé, y lo entiendo, o sea, entiendo su punto, entiendo lo que me está diciendo, pero de nuevo, o sea, como que el punto que yo planteo es, que de hecho usted mismo lo dijo, y es el relativismo de la importancia que tiene cada persona, y, o sea, de nuevo insisto con lo que estaba diciendo, es decir, si nos vamos a nivel de importancia, o sea, es decir, es que es súper subjetivo decir quién fue el más importante, y de nuevo, si vamos a lo más importante y más relevante en ciencia, tenemos que pasar, pues Galileo, o sea, arranquemos con Galileo, quizás un poquito Copérnico, Galileo, y de ahí para arriba pasemos a Newton directamente, y ya pasemos, no sé, a Faraday y pasemos a Newton. Obviamente estoy exagerando un poco y quitando un montón, pero casi que sería así, quizás entre Faraday, o sea, entre Newton y Einstein, habría, no sé, Faraday, quizás Coulomb, quizás... la plaza, o sea, quizás uno que otro, pero no más. Pero entonces, es decir, como que yo lo que estoy planteando en la física del universo uno y 2 es como dar un hilo histórico, más o menos paso Mm, a paso, de las influencias que fueron importantes para que la idea se formara. Es decir, vale, sí. para que Kepler pudiera llegar a sus ideas, es que de nuevo es el relativismo de la importancia. Para que Kepler pudiera llegar a las ideas, sin Brahe hubiera sido imposible. O sea, si Brahe no hubiera hecho todo su trabajo que hizo, y además que volvemos a lo mismo, en ese momento, Brahe era la persona que más, considera la persona que más conocía el cielo y el universo hasta ese momento. Es decir, si venimos a 2021 y decimos, este man, este güey, es la persona que más conoce el universo en el mundo, diríamos, wow, ese man es lo mejor del mundo. Y quizás en el 2200 alguien dice, ah, no, pero es que él solo recopiló datos con los telescopios más grandes del planeta, con el Hubble y con el James, que va, eso es una super noticia científica, se va a lanzar ahorita el James, o ya se lanzó, uy, no sé. Bueno, digamos que con el Hubble y el James reunió toda la información y otro güey llegó y pum, sacó una teoría. Me dice, no, el que conocía el universo y el que reunió la información pues no hizo nada y el duro pues fue el que sacó la teoría y la fórmula. Y pues sí, pues también puede tener razón, ¿no? Porque es decir, el otro solo la reunió, pero es que de nuevo es como la relatividad de la importancia. Quizás en ese momento fue muy importante, quizás para nuestros tiempos no fue tan importante, Mm, pero digamos que el hilo, ¿cómo se llama eso? El hilo conceptual, el hilo argumental de la física de la serie, o sea, la física de nuestro universo, como que me pareció interesante ponerlo como para darle ese elemento histórico y ese pie de recopilación de datos. Y además que es que mi idea también pues no al final de la serie, pero sí, o sea, con la serie, la idea es como también generar un pensamiento de que la ciencia no es un pensamiento que surge de la nada, sino que se tiene que estructurar lentamente con el trabajo de vidas completas de científicos, con aportes de unos, con investigaciones de otros, con teorías de otros, con hipótesis de otros, y reunir todo eso y pasarlo por el método científico, por la experimentación, mm. para llegar a una conclusión. Obviamente con 2 capítulos no creo que todavía se pueda percibir eso, pero como que es lo que yo quiero, o sea, es lo que quiero y pienso, o sea, ojalá salga así, ¿no? Porque ahorita de pronto al final dice, bueno, eso no tiene sentido. Claro, me Pero, acordó un caso de la cuestión de cómo Albert Einstein tuvo su idea cuando unos científicos anteriormente hicieron un experimento que fue fundamental para demostrar la cuestión de que la luz, sin importar el movimiento del objeto, siempre conserva la misma velocidad. Hicieron este experimento y se dieron cuenta que eso ocurría. Y eso fue el planteamiento que le permitió finalmente a Albert Einstein plantearse la idea de la relatividad como tal. Entonces sí, sí veo claro, la claro, o sea, cuestión. digo, es que es como le comentaba antes, o sea, quiero que al final se lleven, igual creo que sería bueno también ser explícito, ahora que lo pienso, creo que también sería Mm, bueno ser explícito y no solo dejarlo a lo que pues la persona que lo está viendo lo capte por sí sola, sino que digamos que, o sea, quiero que quede claro que
lo que estaba diciendo, ¿no? Que la ciencia es un conjunto de conocimientos que se va acumulando, que se va construyendo poco a poco y que se van llegando a conclusiones después de años y años de investigación, años que van más de la vida de una persona. Es decir, siglos en investigación, muchos siglos Ujú. dependiendo del campo del que estemos hablando, ¿no? Que no sea como de pronto el pensamiento religioso o pensamiento político o pensamiento en otros campos del conocimiento en el cual incluso filosófico, aunque bueno, la filosofía también obviamente está basada también en otros pensadores, que no sé, un religioso dice, ok, de ahora en adelante Dios es invisible y nadie lo ve, pero sí existe. Y ya, y pues ya tiene que ser así, ya, porque sí, pues porque yo quiero, ¿no? Y de ahora en adelante la Virgen no existe, no, pues porque sí. O un político dice, bueno, de ahora en adelante la hierba está prohibida. ¿Por qué no? Porque yo digo, porque a mí se me da la gana. Entonces, yo quiero como hacer un elemento diferenciador muy importante en que en la ciencia no dice, o sea, Einstein no dijo, pues los planetas no se mueven así. No, no, es que no, la gravedad no es una fuerza porque yo digo. No, o sea, él dice que la gravedad no es una fuerza porque anteriormente hubieron muchas propuestas, hubieron planteamientos, hubieron muchas fórmulas que de pronto no funcionaron en un momento, tuvo que hacer un nuevo planteamiento, se tuvo que revisar por terceros, se tuvo que revisar a nivel objetivo, es decir, matemático, y la matemática se tuvo que ser probada, o sea, no es porque decía, esta es mi matemática, tome, y yo digo y chao, sino bueno, esa es mi matemática y miremosla si está bien, además si es coherente con los experimentos, además si la Sí. gente puede replicar su experimentación, además si lo que está proponiendo, o sea, Einstein también se equivocó, tenía errores también en los que no, pues en los que se equivocó y en los que no tuvo razón. Y es normal, y así es la ciencia. Entonces, como lo que quiero plasmar a través de la serie, que incluso una persona puede ser importante solo por recolectar datos y pasárselos a otra persona que en la siguiente generación, una vida después, o sea, si reunió datos por 80 años, alguien 100 años después de que él se muera puede recoger esa información y hacer algo con esa información. No es como, yo me inventé ahora una información y de aquí comienzo a trabajar de la nada, ¿no? Obviamente también es un poco de tema de discusión en el caso de los nuevos tipos de investigaciones o nuevas ciencias que hay, que siempre va a haber un campo de investigación que parta desde cero, ¿no? Es decir, en algún momento tuvo que la geología comenzar o sea, estudiarse de ceros y a proponer nuevas ideas desde el cero, desde la nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahorita vamos a hablar de geología, también hay una historia de lo mismo, igual que la geología de ciencia, ¿no? También Así como lo está mismo de la mecánica basado. cuántica, cuando aparece la mecánica cuántica empieza un nuevo campo que, con una matemática que intentar explicarle todo, ¿no? Es casi que parte, digamos, la física que se conocía, Exacto, la física newtoniana, digamos que ahí está, hasta ese momento funcionaba, con la mecánica cuántica es un nuevo planteamiento, ahí es una partición realmente entre la física moderna y este tipo de física, ¿sí? Y la cuántica que es muy exactamente. diferente. Exactamente. Y aún así, por ejemplo, hay que establecer y tener en cuenta ya todas las formulaciones que ven en la física clásica anterior. Ujú. Es decir, todo esto apliquémoslo acá. Ok, no sé, postulado 1 no sirve, 2 no sirve, 3 no sirve, 4 no sirve, 5 no sirve, pero no fue como de la nada, no fue como, yo me invento aquí una nueva física porque quiero, porque se me da la gana, sino probemos todo esto, ok, no sirve, vamos a la experimentación, ok, no dan los resultados, vamos a esto, ok, lógicamente ni siquiera tiene sentido, vamos a tratar de explicar ahora sí a partir de esto, con base en lo que ya hay de alguna forma y tratar de sacar una nueva física, una nueva matemática que explique pues de aquí para allá todo el tema. No, y si seguimos hablando ahorita, sí sería, creo que sería bueno también hablarlo de la serie de la física de nuestro universo. Igual quiero como, digamos, en la física de nuestro universo 3 quiero seguir como con la línea que llevaban uno y 2, ¿no? Para el 4 quiero como romperlo, o sea, más o menos romper, o sea, igual no romperlo. Con el 4 bueno, sin hacer spoiler, creo que se lo voy a dedicar únicamente a un científico que, bueno, lo cambió todo. Y después ahí ya cambiar la temática, es decir, ya no voy a ir por grupos de A3, de A4, de A5 y hacer un hilo argumental histórico, sino que, y eso lo habíamos hablado también hace un tiempo fuera, digamos, del podcast, y era como tratar de irme por ramas de la física, pero ¿por qué? O sea, es que como que no había tenido muy clara la idea,
y era por el tema que no había encontrado un punto de bifurcación argumental esencial, el Claro. cual es la física mecánica. Es decir, Ujú. cuando llegó a un punto en el que se desarrolla la física mecánica, ahí puede haber un punto de bifurcación argumental. ¿Por qué? Me puedo ir por lo menos por las cuatro fuerzas fundamentales del universo, o por lo menos por campos, porque si parto desde, ok, vamos por física clásica y todos los que aportaron a la física clásica, su base es la matemática, vámonos por la línea matemática y ahí, por ejemplo, sale la electricidad, ¿no? Todo lo que es el campo de la electricidad, aparte el magnetismo y ya, bueno, más adelante que se unen las dos, ya hay por lo menos tenemos tres campos, ya tenemos física mecánica, matemática y electromagnetismo. Mucho más arriba, que ya no sé qué capítulo será, física de nuestro universo 200, no mentiras, pues un poco más adelante ya podemos decir, ok, ahora lo que estamos hablando, ahora viene una nueva física, que es la física cuántica. Entonces de aquí para arriba ya partimos, la física clásica, ya tenemos electromagnetismo, tenemos física cuántica, y quizás desde ahí ya pueda partir a, no sé si hacerlo por fuerzas, porque pueden por fuerza débil o fuerza fuerte, o por lo menos por física, ¿no? Lo que es física cuántica, física mecánica y física moderna, algo así. Entonces ya ir evolucionando y en algún punto reunir todo el punto, o sea, reunir todo, llegar a la actualidad, a toda la física que tenemos ahora, y ahí para allá salir, que eso está en la física de nuestro universo uno. Yo dije, voy a explicar lo que es la física desde antes de incluso la creación de la filosofía hasta los últimos avances, y ahí pues puse acá como la imagen de una, eso es como una representación de la teoría de cuerdas, porque si llegamos a la física actual, es decir, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? Que es la unificación de las físicas, que quizás sí pueda hablar algo de agujeros negros, o pueda irme por el lado de la teoría de cuerdas, pero con todo lo que la compone, o sea, teoría M, teoría de membranas, y ir como, es decir, la idea es que con la serie, como se llama Física de nuestro universo, entender pues la física hacia... Hoy aprendí algo, es decir, que con la serie puedo aprender, grosso modo, la, pues la física que rige nuestro universo. Eso fue lo que aprendí hoy. Esa expresión la había utilizado mal siempre. Diré que no se dice a grosso modo, siempre yo había dicho eso, y ahí no se debe poner el a, solo grosso modo. Es decir, Ujú. que la gente entienda, grosso modo, la física, la ciencia de nuestro universo. Y además grosso va con doble S. Güey, no sé si alguna vez en mi vida lo habré escrito, lo escribí con una S y lo escribí mal. Ujú. Es una palabra en latín. Es que además esa palabra, pues, aquí se aprende de todo, aquí se aprende hasta ortografía. Eso no es ortografía, eso qué sería, bueno, es como ortografía, ¿no? Sí, Además, ortografía. sí. Además, siempre se debe escribir con cursiva. Siempre que se escriba grosso Ujú. modo, que va con doble S, es que, güey, no sé cuántas veces lo escribí mal. Me siento avergonzado conmigo Pues mismo por claro, porque es escribir mal. latín, sí. Precisamente, viene del latín, Mm. se escribe sin el A y se debe escribir con cursiva. Entonces, Mm. aquí en este Para podcast se diferenciarlo, aprende sí. de física, de gramática, de ortografía, de Mm. latín. No, mentira. No, o sea, bueno, sí, de latín, vamos a aprender de latín, que significa, grosso modo, significa, casi que significa como a modo vasto, como a modo burdo, como a modo, Mm. casi que significa eso, igual como que tiene varias definiciones la palabra grosso, pero bueno, como en general, como una idea aproximada, como una idea general, es básicamente lo que significa. Pero sí, mire, estaba utilizando la palabra mal. Es Sí, como casi alguna que a vez. grosso modo es casi como, a grosso modo es casi como decir, Eso. eh, Sí, ya lo dijo solo mal. como no tanto como en general, sino como muy burdamente, muy superficialmente, algo así, como muy burdamente, Algo muy así. superficialmente entenderlo. Sí. Sí, y lo digo así porque tampoco pretendo dar una clase de física magistral, es decir, obviamente, Ujú. al querer entender ya bien la física, pues hay que estudiar física, ¿no? Pero bueno, también es trabajo de divulgación científica, ¿no? La divulgación científica no es que alguien sea un experto haciendo fórmulas matemáticas, sino pues que se entienda esas fórmulas matemáticas que significan precisamente, grosso modo, que significan en lenguaje burdo, en lenguaje normal, Ujú. en palabras normales y no técnicas, sino complejas. Pues eso es lo que quiero y pues ahorita voy bien, desde hoy ya arranco a trabajar en la física de nuestro universo 3 a ver qué tal sale, a ver qué tal.
A ver qué tal He estado está. recientemente también haciendo eso de ver muchos videos de diferentes físicos y claro, explican conceptos que uno ha entendido muy mal porque pues digamos que el conocimiento se ha basado en lo que se dice de la física clásica, pero esos conceptos son muy diferentes en la física moderna, desde lo que es la masa, desde lo que es la gravedad y así, cosas así, y entenderlos realmente, ¿no? Ah, sí, claro, Como sí, que ahí es más o que, menos los intentan explicar. Y es es que, interesante porque le plantea cosas que uno no, digamos, como mucho es contraintuitivo, pues uno no lo entiende de esa manera, ¿no? La sugiera no. física, digamos, mecánica es muy intuitiva en la forma que se explica, es entendible porque, pero la otra tipo de física, la moderna, es más complicada de entender. Muchos conceptos no se pueden experimentar en el mundo real, como para que usted los entienda, o No, no los igual percibe usted de esa manera. sí se pueden experimentar en el mundo real porque tocaría entrar a un mundo ficticio. Ujú, Pero el modo de experimentación es, no, o sea, yo creo que lo que usted quiere decir es que son fenómenos que no se expresan en la vida cotidiana, más que en la vida ujú, real, sí, es en la vida cotidiana. cotidiano. Que claro, con la física mecánica, o sea, entendemos lo que es aceleración, altura, desaceleración, movimiento parabólico, caída de cuerpos, etcétera. Pero con la física cuántica, claro, estamos hablando de superposición, de onda partícula, de, entonces, ¿qué es superposición de onda partícula? ¿Qué es eso? Entonces, no, que no está en la vida cotidiana Ujú, sí, exacto, en la ese, vida cotidiana, sí. en la vida cotidiana, que sea lo que iba a decir. Ah, yo iba a decir otra cosa otra cosa del lenguaje, Ah, quizás bueno, que no, otra, espera, antes de que se me olvide. También en lo que dígalo. está pensando, lo de termodinámica es importante porque también en la termodinámica, en sus leyes, cambió la física moderna porque no se comporta de la misma manera. Entonces, digamos que también hay un rompimiento con la termodinámica. Cuando se estudió, digamos, su comportamiento no funcionaba tan bien como funcionaba en otros fenómenos físicos. Entonces, digamos también, para que lo tenga en cuenta, sí. Pues es una buena sugerencia como para tenerlo en cuenta con lo que le digo de irme por, Por las iba a decir ramas, sí. de irme por las ramas, pero irme por las ramas suena lo contrario, suena como irme por allá, no por el punto central, sino por las ramas. Pero bueno, irme más bien por el conjunto de conocimientos, más bien, o ramas de la ciencia, más bien, para que no suene Ujú. raro. Quizás una de las ramas que pueda abordar puede ser la termodinámica, sí puede ser. Ok, está bien. Sí, porque hay Termodinámica. planteamientos que entran ahí, que no funcionan, digamos que rompieron la visión que se tenía en ese momento de la física, como que no funcionaba de la misma manera. Pero como cuáles. O sea, dos preguntas. Uno, como cuáles, y dos, como desde dónde podríamos decir que se inició o con quién los primeros principios de termodinámica. Es que, digamos, no recuerdo porque eso lo vi hace bastante tiempo, pero recuerdo eso que se planteaba con la termodinámica, de su funcionamiento no lineal y lo que se daba en los fenómenos, en los cambios digamos, de estado de la materia y todo eso, hay varios planteamientos ahí, pero realmente tocaría, sí, lo que tocaría leer, porque sí. Pero sí, me recuerdo que hay bastantes cosas interesantes en la termodinámica para mirar cómo ese cambio de paradigma que fue necesario en el siglo XX, que parte de esas Y, ramas que se estaban investigando, como la termodinámica, la electricidad y todo eso, empezaron a cambiar para porque los fenómenos no funcionaban tan bien como en otras físicas, en otros ramos de la física. y no solo eso, sino que además, o sea, como que había un universo ahí completo que no había sido explorado. Y obviamente Ujú. por precisamente lo que estamos hablando antes, precisamente como no había una ciencia base en esos campos, pues ¿cómo? Claro, es que todo tiene que ver con todo, porque no había una ciencia base y no había tecnología, pero la tecnología proviene de la ciencia. Entonces, como hubo una ciencia base y evolucionó, por lo menos en términos de mecánica, lo que hizo también que hubiera mejor tecnología, es decir, la ciencia siempre dio mejores avances en tecnología, y al haber ya tecnología y una ciencia base, ya se pueden hacer como los nuevos descubrimientos de que hablábamos hace poco sobre esto de la creatividad y la Y ahí veo lo imaginación. que usted dice, lo del hilo conductor, en el sentido de que ciertos experimentos que se hicieron en esos momentos fueron los que cambiaron y mostraron fenómenos que no se conocían. Entonces, esas personas Exacto. pueden ser ignoradas, pero fueron importantes porque su experimento generó una idea que no se tenía. Se encontró un Exactamente. fenómeno que no conocían en ese momento.
y era lo que volvemos a la conversación antes, era como decir la relatividad, o sea, el relativismo de qué tan importante es una persona, porque quizá alguien solo Ujú. hizo un pequeño experimento, pero el otro cogió y, por ejemplo, la historia de Faraday, que Faraday se basó en este loco y se me olvidó el nombre de él. El loco que era muy bueno en electricidad y daba conferencias y la exponía, le encantaba la divulgación científica, lo mostraba, lo Ujú. hacía tan, y Faraday fue su inspiración absoluta, aprendió de él, se aprendió el discurso, vino y Exacto, cogió, sí, sí, cogió la, recuerdo la, eso. la parte ya, ya del tema y propuso sus nuevos postulados, que ahí juegan un papel, quizás lo tenga que poner también en la serie, juegan un papel casi como el de Brahe y Kepler, Ujú. Ah, porque, ya. porque Faraday como que propuso todo el nivel experimental, que eso es complicado, porque eso se puede meter dentro de la rama de física experimental. O sea, Faraday fue un físico experimental brutal. Pero ¿qué pasó? Le pasó lo mismo que a Brahe, o sea, no sabía matemática, no sabía mucha matemática. Y ahí, Ujú. uy, no, recuérdeme, no me acuerdo el nombre quién fue el que lo soportó, porque ahí llegó un güey que era un matemático tremendo, pero ¿quién fue? Ese me olvidó. Y Maxwell ya finalmente que logra sintetizar todo ese conocimiento y generar eso, ¿no? También Claro, ese porque fue era quien, tan bueno en matemática que sí, dijo, ok, su experimentación es tremendo, pero cuando lo va a presentar a términos científicos, pues cojea, porque sí, o sea, sea como sea, la ciencia se compone de las dos partes, de la experimental y de la teórica, porque si una experimentación también tiene que usar la forma teórica para que funcione como ciencia. Pero no recuerdo el nombre. Se me fue ahorita el nombre. lo interesante y lo que me acuerdo de Maxwell es que en ese momento habían como Ah, 20, Maxwell. Maxwell fue, Lo habían estoy preguntando hace 20, rato y... es el que le estoy diciendo, Maxwell No, pues yo había como también, pero 20, no 20 tenemos el nombre. ecuaciones en ese momento y él las redujo a 4, o sea, lo sintetizó al punto de casi ya encontrar los puntos Sí, básicos de Maxwell. las Maxwell. Maxwell era un durísimo para la matemática y claro, metió todo lo que cogió Faraday, lo puso a nivel matemático, ¡pum! Ciencia, o sea, entonces uno dice, ¿quién es más importante, Faraday o Maxwell? Pues uno dice los dos porque, wow, hay gente que dirá, no, Maxwell, porque si no hubiera sido en la matemática, pues no podía proponerlo a nivel científico. Y uno dice, no, pues Faraday, porque lo puso a nivel experimental, o sea, fue el que se quemó las manos ahí, mejor dicho, haciendo los experimentos con electricidad, para que el Uh-huh. otro viniera y pues le pusiera toda su parte matemática. Pues al final es lo que decía antes, lo bonito, ¿no? Es como el conjunto de conocimientos que se reúne, se va acumulando y es lo que ayuda a proyectar un nuevo conocimiento, ayuda a proyectar, a crear una nueva idea, un nuevo todo, güey. Exacto. Bueno, me queda a mí una cosa pendiente, pero le quería preguntar, usted dijo que estaba siguiendo unos youtubers, recomiéndenoslo aquí a nosotros para el podcast. Pues estaba viendo a Santolaya y estaba viendo a, es que no sé el nombre, la serie se llama Veritas, algo así se llama esta serie. Yo lo he visto inclusive en televisión, Ah, este, Veritasium. Veritasium. Veritasium es Es, muy bueno, es uno de los mejores divulgadores científicos que existen pues me atrevo a decir que en el mundo, güey. O sea, entonces estaba lo bien. bueno, no así en el mundo porque, claro, estamos ya poniendo la talla de Neil deGrasse Tyson, pero de YouTube. Por lo menos de YouTube creo que es uno de los divulgadores científicos más grandes que Sí. existe. Es brutal, hermano, o sea, es brutal, se lo recomendamos. Cualquier persona que esté escuchando este podcast, escriban Veritasium en español porque sacaron versión en español completamente traducida, se puede entender muy bien. Y Ujú. van a aprender mucha ciencia, es muy bueno. Y No, y Santolaya, por plantea cosas supuesto. ecuaciones que uno no conoce, le plantea un resto de cosas que realmente Uy, plantea desconocía por mucho. completo. Muy bueno. Y Santolaya sí creo que muchísima más gente lo conoce. Pero lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Como que personalmente a mí no me gusta mucho. No porque sea malo ni nada, el man es brutal. Pero no sé, no me gusta tanto. O sea, sí, he aprendido de él, hace videos muy buenos, es un tesísimo, es muy, muy bueno. Pero no sé, personalmente como que no me atrae, no me enganchan tanto los videos, pero no, sí, obviamente son buenos y Mm, obviamente el que quiera verlos, o sea, también van a aprender un montón de ciencia. Él tiene como que, creo que tiene 3 canales, creo que tiene Date un Voltio, Date un Mi, sí, aunque él creo que, hace creo poco que. dijo que va a dejar YouTube, ¿no? Y como Sí, que sí, ya sí, lo mostró. dejó, salió de Y YouTube. él estaba proponiendo que él va a crear su propio canal y más o menos lo estaba publicitando un Si poco no, ahí. ya lo había creado antes, hacía mucho antes de que dejara YouTube, ya lo había creado, como un año antes, quizás un año antes o 2 años antes, bueno, no sé muy bien el tiempo.
pero ya una red o un sitio que se llama Manautas, si no mal recuerdo, pero usted tiene que pagar, o sea, no es como que YouTube como es como que libre, como gratis, entre comillas, bueno, sí gratis, sino que usted tiene que pagar una suscripción. Igual como que se unió como con 3 o 4 divulgadores científicos más, hasta donde entiendo, no entiendo, no he leído tanto el tema, pero sí como que fue como sí, como una plataforma web en donde se asoció con otros divulgadores científicos a poner pues material de calidad, porque incluso creo que da clases y todo, o sea, ya clases de verdad, no clases de física, como que está dando clases de física y pues eso ya está súper bien. Claro. Sí. Bueno, entonces, bueno, le quería preguntar eso, como qué canales nos sugería y, bueno, yo tenía otra cosa que decir, pero ya a nivel lingüistas, que vamos ahí de física, lengua. No, lo otro era una palabra que también cuando me enteré yo dije, qué mierda que la he utilizado mal toda mi vida, y es ipso facto, si conoce la expresión. Ujú. Pues yo como que la pegaba y la decía como insofacto. Y lo mismo cuando me di cuenta de, güey, esta palabra la dije mal, siempre la escribí mal. Afortunadamente esto fue hace muchos años que me di cuenta, pero sí son palabras como que uno no, como que uno las dice. Y es lo que hablamos alguna vez con una persona, ¿no? No solo en palabras, porque al final las palabras son conceptos, sino que, pues, conceptos reales, o sea, conceptos más importantes, fuertes de los que uno habla cotidianamente y en realidad no saben qué verga significan, o sea, como que toca estar, o sea, poca gente se da en la tarea de ponerse a investigar, averiguar, indagar de dónde está la palabra, por qué, y ahí sí, pues, cómo saber de qué se está hablando. Y eso Me pasa con acordé ese tipo de un palabras. término, pero ese ya es un término de nuestra carrera, comentariar código, que creo que Comentario. esa palabra no le sonaba a usted muy raro, ¿no? Que creo No que me esa es muy acuerdo. reciente, comentariar código, Sí, pero ¿qué pasa con la palabra? que usted decía que como que no le cuadraba mucho porque debería ser comentar código, no comentaría código. Más o menos me acuerdo, sí, sí, sí. Mm. Pero comentariar es correcto, ¿sí? ¿O no existe la Pues es palabra? que hace referencia a cosas diferentes. Entonces, no sé si este término comentariar fue algo que surgió en el campo y se fue popularizando, pero tiene una cuestión diferente. Pero es decir, ¿existe en el diccionario? Esa es la única. No, creo que no. O sea, es una Ah, palabra que casi que surgió en nuestra carrera y que se está usando, pero realmente no es que esté no la va a encontrar usted en el diccionario. ok. Es como muy idiosincrática de nosotros, como que lo utilizamos, Claro, porque es un concepto diferente. No sé, una cosa es comentar el código, otra es comentariarlo realmente, si usted lo ve conceptualmente. Son cosas diferentes, ¿no? Una cosa que es lo que se supone que uno hace cuando comenta código es ponerle al código explicación, ¿no? Para que la gente lo entienda y también inclusive para cuando usted lo escribe, lo lea, ¿no? Para que cualquier persona lo entienda. Y comentariar código realmente es coger fragmentos del código y ponerlo como un comentario para que el código no se ejecute. Entonces es diferente conceptualmente si usted lo ve. Entonces por eso le digo que a veces en el lenguaje aparecen palabras idiosincráticas que tienen significado diferente, pero que no se han popularizado por lo que no son tan masivas, ¿no? Pero que tienen conceptos diferentes, ¿no? Y es lo que le digo con el lenguaje tiene que poco a poco va cambiando, ¿no? Y aparece esas palabras, digamos, del vulgo, del vulgares, que finalmente son aceptadas en la medida que se masifica. Entonces es lo normal. Lo misma cuestión que lo que, si viéramos lo que hablábamos anteriormente con el le y eso, que es lo que le decía que podría pasar y ahí sí sería natural. Si la gente empieza a utilizarlo, habría que aceptarlo porque es parte de la evolución del lenguaje. Si no, la gente no lo usa, pues usted no puede forzar a que cambie el lenguaje solo porque quiere, porque así es Sí, sí, pero como pues que funciona el vea, lenguaje. que voy a plantear la polémica porque me acordé exactamente de lo mismo, nos acordamos exactamente de lo mismo. Y me parece que estamos, no sé si estamos o está usted entrando en una contradicción lógica o estamos los dos, porque los dos, nuestra conclusión fue esta, es decir, ¿lo usamos? No, porque no existe, porque no está regido por el diccionario, respetamos el diccionario, respetamos las leyes, las leyes digo yo, o sea, las reglas más bien, pero acá estaríamos entonces haciendo lo mismo, porque usted está diciendo, estamos usando esta palabra en un nicho, pues, y dentro del nicho nos entendemos y yo me siento a gusto usándola porque sé lo que significa y hay un diferenciador con una palabra que sí está
que sí aparece en el diccionario. A mí me parece que hay una contradicción bastante fuerte porque si me pongo en los términos, en los zapatos, por así decirlos, de las personas que están utilizando el elle y el compañere y etcétera, también es, o sea, es lo mismo, es un nicho que la están utilizando, que se sienten cómodos utilizándolas y que dentro de, para las personas que se entienden con esas palabras, hay un diferenciador importante en el concepto. Entonces, me parece que sería medio, como, no sé si llamarlo doble moral, doble moralista, decir, ok, el ella no lo uso porque sigo, o sea, o por lo menos mi conclusión ese día es, yo respeto lo que se dice en el diccionario, es decir, no voy a salirme de lo que están de las reglas definidas del lenguaje para utilizar otras palabras que no existen, pero entonces en ese aspecto también estaríamos nosotros, o una de dos, o estamos mal utilizando comentariar, o no deberíamos ser doble moralistas de decir, comentariar sí lo uso todas las veces que yo quiera, pero ella no, y compañere no. Sería más si, digamos, usted estuviera con una persona que no pertenece al nicho y prefiere utilizar, comentar el código y lo quiere en los dos contextos que tenemos, no puede usted imponerle como parte de su nicho. No, es que como usted está refiriéndose a esto, debe decir comentariar. No, ahí yo no lo puedo imponer. Y de hecho, lo entendible para ella y lo que conoce es comentar. Entonces, ella puede, esa persona realmente no la puedo forzar a que diga el otro término, ¿no? Estoy diciendo que es algo que utilizo en mi nicho, pero no lo puedo imponer. No, Y de es algo acuerdo. que se pone en mi nicho porque es algo que, contextual, que conceptualmente son dos cosas diferentes. Entonces lo utilizamos para aclarar nuestro nicho, pero no pueden ponérselo a la otra persona. A no ser que yo diga, usted quiere, digamos, utilizarlo. Y entonces ahí sí. Y que sería, digamos, si fuéramos al mismo debate, supongamos lo mismo, que digamos, no, vamos a utilizar un tercero, ¿no? Para que cuando hablemos en plural sepamos específicamente de quién estamos hablando. Entonces, cuando utilicemos entonces, es femenino. Cuando utilicemos los, masculino. Y cuando utilicemos les, ninguno. Y ya, yo si quiero entrar en ese contexto, ahí sí es diferente, ¿sí? Pero entonces yo tendría que entrar en ese contexto como tal y aceptarlo como una nueva forma de comunicación para entrar en ese nicho y comunicarme con ese nicho. No, sí, sí, Pero sí, yo lo no puedo entiendo. forzar a que si yo no lo entiendo así, yo contextualmente no creo que sea así. No puedo forzar a que por una cuestión de inclusión cambie el lenguaje, ¿no? Esa es la cuestión ahí, ¿no? No, sí, lo entiendo y estoy de acuerdo. O sea, Hasta el ahí problema estamos bien. finalmente es la imposición, finalmente, porque No, no, como no, no, todo el no. lenguaje No, va a espere, evolucionar, espere, pero la imposición es un problema. déjeme, déjeme hablar en el podcast. O sea, estoy de acuerdo, hasta ese punto estoy de acuerdo, pero voy a corregirme a mí mismo. Hay un error en el planteamiento, o sea, yo lo planteé, o sea, el planteamiento está mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una palabra, es decir, usted y bueno, nuestro nicho utiliza comentariar y todos nos entendemos perfectamente a qué estamos refiriéndonos. Sin embargo, si alguien de nuestro nicho, o sea, porque está mal planteado, si alguien de nuestro nicho dice no lo use así, no quiero usarlo así, uno diría, pues bueno, está bien. Pero ¿qué pasa? Es que acá ya nos estamos metiendo con un nivel emocional muy fuerte. Es decir, cuando vemos este video, para los que estén un poquito fuera del contexto de la conversación, hace 2 capítulos creo que hablamos y trajimos al podcast el tema del video donde sale esta chica diciendo compañere o este chique diciendo compañere. Entonces lo trajimos a colación para la discusión, llegamos a una conclusión y hoy estamos retomando esa discusión de nuevo. Entonces, ahora sí continúo con lo que estaba diciendo, es decir, en este video, esta persona, vamos a decir esta persona, se siente ofendida y su nivel emocional, pues ella está llorando, está súper frustrada. Tengo que mostrar el video, Germán. Pero bueno, ya después de mostrar el video, esta persona está llorando, está como gritando, está frustrada, diciendo, llámenme compañera, no me digan compañera. O sea, siente como frustración, siente como rabia, siente... Entonces, mi planteamiento, por eso digo que es una corrección casi para mí mismo, porque mi planteamiento desde el comienzo estuvo mal en el hecho de que para nosotros esa palabra, pues al final es una palabra y ya, para ella lleva una connotación emocional fuerte que, no sé, pudiera afectarla a nivel emocional, quizás, ¿no? No aseguro, pero a ver, como que pareciera que sí
la puede afectar a nivel emocional. Entonces no podemos decir, no podemos, la comparación pienso que está mal. Es decir, con lo que usted dijo estoy de acuerdo, yo también, o sea, lo dijo bien. Pero claro, no podemos decir que nosotros o cualquier nicho utiliza una palabra X, es decir, incluso en regionalismos, ¿no? Yo cuando he estado Sí. viviendo en diferentes países, de español, de habla hispana, en cada pues, país utiliza una palabra diferente. Y uno dice, ok, ellos la usan y esa palabra, a veces la palabra de ellos no está en el diccionario, y a veces la palabra que nosotros usamos no está en el diccionario, ni siquiera como coloquial, güey. O sea, tenemos palabras que ni existen acá en Colombia y en otros países las usan también. Pero entonces, es claro, es decir, una cosa es una palabra y otra cosa es algo que lleva un factor emocional que está como afectando ya la personalidad del individuo. Pues eso lo habíamos ya planteado con la cuestión de que si para usted es tan importante, por respeto lo hago. Pero la cuestión de Sí, sí, que sí, eso en lo hemos ese dicho ya. contexto sea aceptable no implica que yo quiera ya de ahí en adelante, no, yo también, digamos, la voy a usar en general, porque entonces estaría, lo que le digo, el lenguaje es algo, es como una conversación donde digamos, se llega a acuerdos, ¿no? Finalmente en el lenguaje, ¿no? Se empiezan a usar ciertas palabras y de alguna forma cada una de las partes acepta esa palabra. Entonces usted no puede decir, no, ahora no, yo tengo que hacerlo con todos porque digamos que yo no lo puedo imponer. Tiene que finalmente volverse algo parte de lo cotidiano para que finalmente yo la empiece a usar. Sí, no me acuerdo, creo Que que ese así, no, día, así me moleste la palabra, así no me gusta el contexto, pues la empiezo a aceptar. no me acuerdo si ese día planteé la pregunta que le voy a hacer ahora, creo que sí, pero si algo, pues la repito y es, si esa persona a usted le dice, dígame, compañere, su Yo diría que no respuesta, hay problema. o sea, le Lo dice que hola, no haría compañere. es que de ahí en Ok. adelante Sí, creo que se la con dice, todos lo creo que sí se la utilizaría dice así. antes. Creo que le hice la Sí, pregunta. creo que sí, sí. Sí, Digamos que esa parte sí, sí, ya bueno. hemos Ya para concluido no eso. volver al tema, pero está chévere traer ese pedacito de la discusión, Ujú. estuvo bien. Bueno, cambiando de tema, usted creo que nos iba a comentar algo del... o al fin qué, o al fin no encontró nada, no sé. Creo que nos iba a comentar algo. Bueno, Teníamos un digamos tema pendiente que hace dos lo que capítulos, güey. encontré, sí, lo que he encontrado, ¿no? Llevamos, Porque ya, realmente no es que lo haya buscado, digamos que lo más o menos llevamos buscado, tres sí, capítulos hablando de lo mismo y no llegamos a la conclusión. pero si quiere lo hablamos o mejor posterguémoslo y démosle más tiempo a ver si encuentro más información y No, pues logro darle un concepto bien claro. diga lo que, Bueno, la mejor primera dicho, hable. aclaración es que era importante, que creo que ya quedó en los anteriores. Primero, él no usaba tecnología celular porque la Wait. tecnología celular, Hagamos primero el contexto porque estamos diciendo él y tecnología, etcétera, y nadie sabe de qué estamos listo. hablando. El problema que teníamos, que habíamos planteado en los anteriores podcasts, era que la cuestión de cómo atraparon a Pablo Escobar, cómo hicieron, que interceptaron y qué tecnología él estaba usando en ese momento. Entonces, primero tenía la idea de que él utilizaba celular, lo cual no era correcto porque en ese momento no existía esa tecnología, por lo menos aquí en Colombia. Entonces no había esa posibilidad. Entonces, la primera aclaración con eso es que él lo que le utilizaba era telefonía inalámbrica, o sea, lo que ya conocemos, ¿no? Un teléfono inalámbrico era lo que él usaba para comunicarse. Entonces, esa es la primera aclaración. Entonces, no era celular, sino con teléfonos inalámbricos, era lo que él usaba. La segunda aclaración que encontré es que, ¿cómo hacía la cuestión? Él utilizaba no sé cómo coordinaba, digamos que él tenía diferentes teléfonos inalámbricos y utilizaba la señal utilizaba un teléfono de bastante potencia para comunicarse con las diferentes, en este caso las bases, de esa manera cambiaba de un teléfono al otro y lo coordinaba con ellos. Entonces, él era un problema porque, digamos, cuando triangulaban la ubicación, él, no él estaba aparte, él estaba retirado, él estaba por fuera, de manera que no podía andar con la ubicación precisa, porque pues el teléfono inalámbrico supongo que tenía un buen alcance, entonces finalmente de esa manera él podía estarse moviendo y cambiando de una señal a la otra para evitar que lo capturaran. Esa era su estrategia, digamos. Pero, ¿qué le iba a decir? No sé, me puse a pensar ahora que la señal de radio para comunicación tiene que tener un límite bastante bajo. ¿Usted sabe cuál es?
No sé, en los inalámbricos, porque él utiliza, no sé qué tecnología él usaba, de pronto tenía un teléfono bastante costoso que le daba un alcance Porque es grande, decir, ¿sí? la señal de radio AM es nacional. La FM puede llegar a una ciudad completa, pero para comunicación, o sea, de ida y vuelta, yo no creo que sea tan grande como para una ciudad. Yo creo que el rango debe ser muy corto, ¿no? Supongo yo, no No, lo sé. sí, pueden ser, digamos, bueno, puede ser que 20 metros, pero podría ser suficiente para que no lo triangularan, si Ok, fuera solo sí 20 metros, puede ser, claro. si él se está moviendo en todo momento y cambiando de un auricular a otro. Pero sería bueno que hiciera, pues sería bueno para el podcast que nos trajera ese dato de cuánto exactamente sería ese alcance de radio, porque sí es muy interesante saber, porque usted dice 20 metros como aproximado, pero sería chévere saber más o menos el rango de cuánto sería, ¿no? Sería Tocaría, interesante, lo que claro. le digo, tocaría ver la tecnología en su momento, tocaría saber qué teléfono él usaba, porque lo que dicen es que era un teléfono con gran alcance y eso, entonces, pero no sé, no, digamos que ser muy específico. Digamos que esos detalles no los dan, tocaría buscar artículos muy específicos, porque esos detalles como que no son importantes, a la gente no, digamos que lo que le interesa es más la historia que esos detalles técnicos como tal. Sí, no, sí lo sé, Mm, pero a mí me interesa el dato técnico y estoy seguro mm. que hay gente que nos está escuchando. Güey, es que ni siquiera sé cuánta gente nos estará escuchando. Estoy seguro que van a ser 5 personas. Bueno, esas 5 personas estoy seguro que hay uno que va a querer saber. Va ¿De a qué querer alcance saber. hablábamos? Exacto, sí. Sí, Cómo sí, se sí. hacía la triangulación, bueno, Sí, aunque, sería interesante, sería muy interesante, la verdad. porque hablan de que la triangulación la hacían a partir de radares de tierra y aire, entonces cómo lo combinan, todas esas Exactamente. cuestiones. Este es el podcast de gente inteligente. Y gente inteligente se habla de todo. Sí, en serio, Pero o sea, bueno, sí. en la página Gente Inteligente va cultura general, política, sociedad, sociopolítica, geopolítica, gente inteligente, science, pues ciencia, agnóstico razonable, ya es bien religión, es que ese agnóstico razonable es bien, tiene odio No, en y su es corazón. interesante en el sentido de, porque, aunque bueno, digamos como de, porque finalmente era una línea fija que utilizaba después la señal de la telefonía inalámbrica, pero no sé cómo cómo en su momento, cómo se hacía antes, se interceptaba la telefonía fija, ¿no? Ese es otro sistema diferente, habría que ver, porque también había un sistema ahí, ¿no? Eso fue lo que hablamos en ese capítulo, que ahorita no recuerdo si fue Mm. esto tuvo que haber sido el primer ¿Cómo se hacía capítulo. la triangulación en esos momentos? No sé, Yo creo porque que fue el pues es más primer. conocido en la señal celular, pero no sé cómo se hace Exacto, en... exacto. Y eso creo que fue lo que hablamos en el primer capítulo. Y en el primer Sí. capítulo, en un momento yo planteé, yo dije, güey, o sea, si lo pensamos ahora, que yo le dije que me sentía como estos niños son como un niño de 10 años y le ponen un teléfono fijo y no, no sabe cómo utilizarlo, y le ponen un computador así de torre y no sabe cómo prenderlo. Me sentí igual, porque, es decir, desde ahora puedo imaginarme más o menos cómo es una triangulación y tal, porque uno tiene una teoría conceptual de cómo funciona. Pero cuando me devuelvo en el tiempo digo, uff, ¿cómo hacer un rastreo de una línea fija? Es como que no me da la imaginación de o sea, cómo, es que es como por un cable de cobre y una línea de frecuencia súper baja, cómo llegar al punto, es que se me hace re complicado. O sea, me hace re Ujú, complicado, pero claro, exacto. pues, debe ser mucho más fácil, obviamente, pero no lo entendemos, ¿no? Sí, quizá sea más fácil, ¿no? Sí. Y lo que le digo a los sistemas en ese momento, o sea, los rastreos de telefonía hacían, ya se estaban haciendo hace tiempo, entonces no algo desconocido y se podía Sí, hacer. sí, exactamente. Claro que Y era, digamos, no de pronto, aunque lo conocemos más, pero de pronto con la celular pareciera ser más fácil, pero no necesariamente, no se sabe, no sé la verdad. Ok, se me acaba de ocurrir algo, y es que normalmente en la línea de cobre, pues tiene que llevar un nivel de información muy bajo, que no voy a atreverme a decir de cuánto, pero tiene que ser por el orden de los kilobytes, quizás 20 o algo así. Y ahora se me acaba de ocurrir esto, no sé, toca investigarlo, que quizás por la línea de cobre con un nivel de información tan bajo que pueda llevar, no sé, un par de bytes, lo único que necesita llevar es, o sea, ¿qué información se necesita llevar para marcar? El número de teléfono. Usted no necesita más. Cuando usted emite la llamada, usted necesita llevar un código, que es el número de teléfono, para que llegue al punto final. Se me acaba de ocurrir que si intercepto la llamada y agarro ese bit o ese par de bytes o no sé cuánto será de información, ya sería algo muy manual. Se me acaba de ocurrir algo muy manual, y es decir, Germán, tienes un número 7777777, y ya por registro manual en las hojas decir, la dirección de él es como las páginas amarillas, ¿se acuerda?
Que las páginas amarillas, pues está, claro que páginas amarillas era información Aunque en el comercial caso de él y, era más complicado. y las páginas blancas era información residencial, ¿se acuerdan? Mm. Entonces, como decir, ok, si agarro ese byte de información y Germán con este número lo tengo clasificado en esta dirección, ya hacerlo muy manual, ya no es por un buscador ni nada, y decir, ok, él está en esa ubicación. Se me acaba de ocurrir, pero ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, no, que le voy a decir que en el caso de él, lo que se hacía era la señal de la voz, la tenían digitalizada y sabían bien la frecuencia de esa manera cuando se emitía ese tipo de onda como tal, como el patrón, podían saber que estaba hablando esa persona. Entonces, en el caso de él fue diferente Uy, usted me para comentó saberlo. eso, pero ¿está seguro? Es que vea que van dos datos que me pareciera, no sé, me pareciera que usted estuviera confundiendo el documental con el documental de la Operación Jaque. Porque el documental de la Operación No, Jaque eso es lo tiene que las leí dos en cosas este que usted artículo comenta. de Semana, que hablaba de eso. O sea, eso que le estoy diciendo es de Semana. Sí, lo Pero de que la encontré de Operación Semana. Jaque, o es que las dos No, cosas de que la acaban de operación para mencionar, la captura de Pablo Escobar. las dos cosas que me acaban de mencionar me suenan mucho porque para la Operación Jaque sí tenían la frecuencia de voz, que por eso fue que ellos la pudieron cambiar. La frecuencia de voz de la conexión entre los dos guerrilleros. Pero o sea, las dos cosas me suenan y la triangulación por avión sí la hacían con la Operación Jaque. Y para las ondas de radio, porque como de la comunicación en la selva, esa sí era por radio. Pero la de Pablo Escobar no me suena así, Pues voy a buscar el documental para esa parte, pero lo que le estoy leyendo, lo que estoy contando, sí es lo de lo que leí en el artículo de Semana, de Pablo como tal, Escobar. de Pablo Escobar, Pero ¿qué lo que parte? más o menos le contaba de que cómo él tenía diferentes, como tenía un teléfono potente y cómo él utilizaba la señal y, claro, triangulaban la posición, pero cuando llegaban solo encontraban la base, ningún auricular, porque él estaba retirado, mucho más retirado, y lo hacía, parece que en diferentes casas. Entonces, finalmente no lo podían, no lo ubicaban así. Porque obviamente sí pueden, finalmente una señal fija está en una posición, ¿no? Finalmente. Pero entonces, como él no estaba ahí, sino él estaba retirado con el teléfono inalámbrico, pues no lo podían capturar. Y como esa es la parte de la estrategia que él utilizaba. Y lo que le digo, sí, eso lo leí ahorita, que era que ellos llegaban y encontraban la base y la antena al máximo, pero no encontraban ni el auricular ni a él, No, pero yo me porque refiero es a lo de la modulación de voz que usted dice, que no, podían modulación de digitalizar la voz, no, voz. lo de que habían cogido y digitalizado la frecuencia de su voz Por eso. para poder saber cuando interceptaban las señales si él estaba hablando en esa señal que ellos interceptaban ya. De esa manera, pues servía porque si él cambiaba a otro teléfono, pues rápidamente encontraban la otra señal porque pues miraban todas las señales y encontraban ese patrón entre todas las señales. ¿Ya? Esa es como la forma, porque como él estaba cambiando de teléfono en teléfono, entonces, pues era difícil porque no sé si recuerdan las películas que cuando dejan de hablar, que ya no lo pueden rastrear supuestamente, ¿se acuerdan de esa? Ah, sí, como que tienen 2 minutos, algo así. ¿Qué tan cierto Exacto. será eso? No creo que es ficción y es lo que le digo. Y si esa tecnología ya la tenían desde Pablo Escobar, esa debe estar mucho más avanzada. Lo que hacían es lo que le digo. Él cortaba la señal y perdían la señal, pero rápidamente, como tenían el patrón de la voz, encontraban la nueva señal, dónde estaba, en qué línea estaba nueva. Y de esa manera continuaban rastreando. De esa manera evitaban, pues, perder la señal, porque si pasa que si él colgaba, pues se pierde la señal en ese momento. En el momento que él deja de hablar, se pierde la señal y ya no pueden triangularla. Pero si encuentran nueva señal, pues continúan la operación de triangulación. Es la forma como lo hacen. Pero bueno, me tocaría lo que le digo, buscar el documental a ver si lo encuentro, porque no, fue hace tiempo y ya no estoy seguro. Creo que fue Discovery, o no sé si fue Nagio, me tocaría mirar. Y me toca mirar si lo publicaron, ¿no? Porque no sé si esté en YouTube como tal. ¿Sabe Si que se lo leí tienen. hablando de este tema, sabe que leí alguna vez? Que la operación Jaque había sido falsa. Ah, y los que rescataron fue pura chepa. No. Fue un pago, fue un negocio que hicieron entre la guerrilla y el Ah, gobierno. Y les ya. pagaron una cantidad de plata brutal. Y de hecho hay como las pruebas de que estos guerrilleros dónde están, que no se vuelve a hablar del tema, de que eso que hicieron de que cogieron lo que usted decía, ¿no? El rango de voz que ellos tenían
y falsificaron la voz con esa modulación de voz, que eso es imposible hacer. También sacaron unas pruebas de que como lo inmovilizaban en el avión, era como un taser, y como que le hicieron la taser a una de los videos de ese mismo tiempo con esa misma operación, con un taser estaban intentando probarlo con una gallina y no fue capaz de electrocutar la gallina al taser, y está el video ahí, se ve. O sea, la fuente que lo vi, me acuerdo que era confiable. A ver, voy a ser sincero, me acuerdo que era confiable, pero en ese momento no me acuerdo cuál fue la fuente. Lo cual no me da un grado de credibilidad muy alto, pero si escuché eso y estaba más o menos documentado. O sea, que voy a buscarlo de nuevo a ver qué tan fiable es la fuente, ¿sabes? Porque decían que la operación Jaque fue falsa todo, o sea, que todo fue un complot, o sea, que se pagaron un montón de plata, hicieron tome sus miles de millones, obviamente se va a la cárcel para que haga pues que el mundo vea que está en la cárcel, tome un montón de plata, ustedes se capturan, ustedes dan a mis rehenes, les arreglamos la vida, ustedes salen y van a tener, eso, que les daban otra identidad y tenían otra vida completamente diferente en Estados Unidos, y de hecho daban la cantidad, algo así como con $2 millones, una cuestión así súper gigante. $2 millones, $1 millón, se va para Estados Unidos, nueva vida, nueva identidad, le damos una casa en un muy buen barrio, muy buena ubicación, le damos un muy buen carro y se olvidan de todo. Y sí o no. Entonces, como que intentaban hacer el rastreo de esos guerrilleros y no los encuentran. O sea, no está en ninguna cárcel ni en Colombia, ni en Estados Unidos, en ningún lado. No estoy asegurando aquí nada, no estoy diciendo nada, pero sí sé que lo leí, sabe que para el siguiente capítulo número 5 voy a leerlo, voy a traerlo a ver si es una fuente realmente confiable o es una teoría de conspiración de esas que andan por todo lado y estoy cayendo en ello. Sí. Bueno, listo. Y bueno, teníamos otro tema pendiente, creo. Me parece que eran como dos temas pendientes. El otro era, bueno, usted ha planteado la cuestión de la emocionalidad versus la racionalidad. ¿Sí? Uy, vamos a hablar de eso ahora. ¿Cuánto Pues no sé, tiempo, cuánto tiempo llevamos? tenemos, Creo que llevamos como 45 minutos, 40. sí, supuestamente es hasta las 11:30 máximo y ya, Ok, 11:20 de no, hecho. no, o sea, no, es decir, por 1 hora y media vamos a dejarlo como máximo. Y pues, ok, ¿y leyó algo del libro? No me acuerdo qué me dijo. Un poco, sí, como que busqué, sí, más o menos, mire. ¿Quiere plantearlo? Planteémoslo, porque creo que es largo. ¿Sí, lo planteamos? Pues si quiere, ahí más o Listo, menos, sí. Si, planteémoslo. si acaso en el próximo ya lo profundizamos bien. Sí. Listo, Sí. planteémoslo y profundicémoslo y lo que sea. Voy a dar un contexto. Germán y yo estamos haciendo hace unos meses ¿cómo se diría? Como un trato entre nosotros de intercambiar libros y leerlos y hacer más o menos como semanalmente un pequeño resumen de lo que ha leído uno, que ha leído el otro, así los dos nos complementamos de información nueva de lo que ha leído el otro. Y la idea era, claro que vamos un poco lentos con eso, ¿no? La idea era acabar ese libro y que usted continuara con otro, y yo acabarle ese libro con otro, no ha acabado el primero y este no ha acabado tampoco ese. De hecho yo iba a leer 2 libros en el tiempo que usted leía uno. Exacto, sí. Porque el Porque que el mío está era muy denso leyendo y yo dije que, pues, Germán es que lo iba a leer más lento. exactamente. Vamos un poco mal con eso, pero la idea está muy buena y de hecho es una muy buena idea que le sugerimos a la gente que la haga, sea que nos esté escuchando. Sí es muy buena idea como que intercambien libros o se pongan la meta de leer, si quieren leer, ¿no? Que siempre, pues, en Gente Inteligente siempre recomendamos muchísimo la lectura, es decir, la lectura es no sé, pienso que es esencial, es fundamental para abrir su mente, para tener más cultura, para quizás poder cambiar la forma de pensar, para tener más vocabulario, para conocer más. Había un escritor que decía, bueno, ahorita se me va a olvidar la frase, como siempre, soy malo para las frases. Me encanta, se me quedó con la reflexión de la frase y la aplico y me gusta, pero se me olvida la frase como tal. Decía, los límites del lenguaje son los límites del pensamiento. Una persona que no lee, no tiene lenguaje, no tiene léxico, no tiene palabras, por lo cual tampoco va a tener mucho pensamiento, ¿no? Entonces, es decir, como que la lectura fomenta todo, fomenta el aprendizaje del lenguaje, nuevas palabras, del léxico, cultura, abre su mente, puede tener nuevos conceptos, nuevos pensamientos, nuevas ideas, conocer de historia, saber información. Entonces yo siempre recomiendo mucho la lectura, pues a través de la página Gente Inteligente. Pues ahora que tenemos acá el podcast de Gente Inteligente, que no le hemos puesto nombre todavía, quisiera también hacer esa recomendación que no Pero sobra. algo que de pronto no mencionó que es importante y aclarar es, lo que pasa es que cuando usted aprende una nueva palabra,
no es solo que aprende una nueva palabra, sino es un nuevo concepto, una idea que en su momento usted no tenía, porque si se especifica una palabra para un concepto nuevo, el conocer esa palabra le está permitiendo a usted conocer un concepto, una idea que usted no tenía. Entonces, Exactamente. cuando usted lee un nuevo libro, está conociendo conceptos que usted no tiene porque son palabras que se construyeron para un concepto que no existía en su Exactamente, momento y que exactamente. usted está aprendiendo en el momento que lo lee. Por Al, eso es al- muy importante, porque usted está, es lo mismo que muchas veces recomiendan cuando le dicen que usted aprenda un nuevo lenguaje, porque en el lenguaje, en otros idiomas hay contextos y palabras que tienen significado en ese lugar, porque es un concepto que existe ahí. Entonces, ese nuevo concepto se le está abriendo. Cuando usted conoce un nuevo lenguaje, está aprendiendo conceptos de culturas que encontraron que buscaron palabras para conceptos que no existen en otras culturas. Usted está abriendo su mente a ideas nuevas siempre cuando aprende nuevos lenguajes. sí, y no solo palabras en el caso de los idiomas, sino estructuras, o sea, formas de estructurar el lenguaje, estructuras Exacto. del lenguaje que en otros idiomas lo hacen de forma muy diferente. Me encanta un ejemplo y es con el inglés, que bueno, es el idioma como que más o menos todos o lo saben o lo están aprendiendo o alguna vez intentaron aprender. Y es en español no tiene sentido. En español las cosas no tienen sentido. En inglés es this doesn't make sense, ¿no? Entonces es muy curioso porque en inglés el sentido se hace, el sentido de las cosas se hace, se construye. Las cosas le hacen sentido o no le hacen sentido, porque es a mí el que me hace sentido algo o no. En español las cosas tienen sentido o no lo tienen. El concepto como tal lo tiene, algo o tiene sentido o no lo tiene, es como intrínseco en el elemento. Mientras que allí es como más de que lo hace, es más constructivo. El sentido se construye, el sentido se hace, porque al final yo puedo hacer el sentido, ¿no? Si no hace sentido, al final puede hacer sentido posteriormente o no. En español es como que lo tiene o no lo tiene y chao. Ese ejemplo me encanta de la forma de estructurar el lenguaje. Es decir, cuando se aprende un nuevo lenguaje no es solo aprender a decir todo lo que ya sabe en otra lengua, sino es aprender una nueva forma de proponer las ideas, los conceptos y de estructurar las formas en las que se dicen las palabras. Por ejemplo, esta palabra que es un muy buen ejemplo también, sino que me da risas porque lo utiliza Homero como en una, ni siquiera es Homero, utiliza a Lisa Simpson, se lo dice a Homero, y me da risa recordarme por qué, porque no sé, me da risa. Pero en China, la palabra oportunidad se dice igual a la palabra crisis. Entonces es muy curioso si nos centramos en lo que es como tal el lenguaje, porque ellos cuando están en crisis, cuando entran en una crisis profunda, si usted mira el concepto de la palabra, en realidad es una oportunidad. Cada crisis también al mismo tiempo es una oportunidad. Es decir, usted cada vez que está mal es una oportunidad de crecer, de salir, de aprender, de retomar esos problemas y hacer algo con ellos, algo constructivo. Es oportunidad y crisis. Acá, pues en español son dos términos totalmente diferentes y se pueden, es decir, si mentalmente se aíslan los conceptos, es posible que también en la forma comportamental también se aíslen esos conceptos. Y en inglés también se aíslan, es decir, muchos idiomas se aíslan. Pero el hecho de que allí estén unidas esos dos conceptos en una sola palabra, pues dice mucho. Es que es muy curioso ese tema, ¿no? Porque es como cómo mentalmente usted ha construido un lenguaje que puede dar definiciones o sacar conclusiones propias, suyas, con respecto a lo que usted ya aprendió, que usted ya tiene programado, que es la estructura del lenguaje. Y hay investigaciones muy buenas sobre las mentes bilingües, ¿no? Cerebros bilingües llaman eso. Es como las personas que han podido aprender dos lenguajes o que saben dos lenguajes o más. Y es esto voy a confirmarlo, pero estoy casi seguro de que es verídico y es decir, neuroanatómicamente el cerebro cambia de forma. Al solo aprender un idioma completo, si usted es bilingüe, ya tiene una estructura neuroanatómica diferente en su cerebro. Por lo que decíamos ahora con la sola lectura en español, lo que usted decía, ¿no? Si usted aprende una palabra, un nuevo concepto, también es aprender una idea, también es aprender algo mucho más allá. Ahora imagínese con un idioma completo, se aprende un idioma completo y son muchos más ideas, conceptos, formas de estructurar el lenguaje
todo nuevo, entonces su propia estructura cerebral cambia. Por ejemplo, una de estas investigaciones, ahora sí estoy bastante seguro que lo leí, decía que las personas con un cerebro bilingüe, oh, se me fue la paloma. Iba a decir algo de la investigación, espere que se me fue. Como que eran capaces de... Ah, ok, eran capaces de racionalizar mucho mejor las ideas cuando se pensaba en el segundo idioma. Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de muchos, es el inglés. Si usted, digamos, si usted trata de pensar una idea, de plantear una idea, pero en inglés, cuando usted la comienza a hablar en inglés o la piensa en inglés, es más seguro que usted llegue a conclusiones más razonables, más lógicas, que cuando lo hace en su idioma nativo. Porque su idioma nativo usted ya lo conoce tan de base, usted ya lo hace tan sin pensar que simplemente usted se concentra es más en otros temas. Cuando se tiene que racionalizar también la forma de decir las palabras, como que intrínsecamente tiene que hacer una relación objetiva del pensamiento que se va a plantear a través de ese lenguaje. Entonces Casi que usted tiene está que, en la muy... medida que hablando, construir el concepto en el otro idioma. Se los tiene que ir construyendo porque no es su idioma natural. Entonces, Exactamente. esa cuestión de ir construyendo el concepto en el otro lenguaje lo obliga a estar pensando y argumentando de manera que sea lógica. Claro, En el claro. otro lenguaje es tan natural que usted no piensa si está hablando de forma lógica. Si no es Exactamente. natural, su mente ya lo hace y no está evaluando si es lógico lo que está diciendo, si hay una correlación entre las frases, lo cual en el otro idioma sí lo tiene que hacer porque usted no lo domina. Exactamente. Listo, sí. Listo, sí, pero usted me interrumpió hace 2 horas de un discurso increíble que yo A estaba ver, dando aquí siga, sobre siga. la lectura. No, pero no, igual creo que sí lo alcancé a decir todo. Estaba diciendo, bueno, que esta era una idea muy interesante para cualquiera que nos esté escuchando y es eso, si tienen un amigo o si tienen alguien que puedan intercambiar pues un libro, que cada uno lo lea y que semanalmente se puedan dar un feedback, ¿cómo se diría? Bueno, un feedback, Retroalimentación, sí. una retroalimentación de lo que cada uno leyó. Es muy interesante porque es casi como si las dos personas estuvieran leyendo dos libros simultáneamente. Es decir, si me doy el plazo en 2 meses a acabar un libro y la otra persona también, y semanalmente las dos se van transfiriendo esa información, semanalmente, pues al cabo de los 2 meses, yo tengo la información de mi libro y la información del libro de mi amigo. Pues, perfecto, o sea, sí, sí que me parece o sea, nosotros lo planteamos hace mucho con Germán y me ha parecido una idea excelente, aunque tenemos que avanzar más rápido, Germán. Pero sí es una idea muy Lo buena. importante es que también le sirve para que, digamos, cuando usted lee el otro libro, mire, le va a mostrar que el otro libro es interesante para que él se anime a leer el otro, ¿no? Cuando ya vuelvan a retomar. Digamos que cada uno lee un libro y luego pueden devolver el otro libro y la otra persona lee el libro que el otro leyó. De esa manera como lo motiva usted a decirle, mire, es interesante esto es lo que se está planteando para que usted diga, uy, sí vale la pena que lo lea y si vale la pena en el sentido de que puede que al comienzo no le encuentre lo interesante, pero en la medida que va avanzando lo va viendo. Entonces es importante. Me hizo acordar una frase muy bacana que vi alguna vez y era, si yo, ahora la estructura de la frase. Bueno, algo así como aparezco el chapulín. Más vale pájaro en mano. Eh, si yo, ¿cómo era? Me acuerdo cuando el chavo intentaba decir refranes. No, el Chapulín, por eso dije Era Chapulín. Chapulín, Chapulín, sí, el sí, Chapulín, que no podía ay, decir el refrán. lo acabé de decir yo, no robe mis ideas. Sí. Entonces era, a ver, si yo, si yo ok, si yo tengo una manzana y usted tiene una manzana, ¿cuántas manzanas tengo? No, mentiras. Si yo tengo una manzana y usted tiene una manzana, eh, y intercambiamos, esa era, si intercambiamos la manzana. Es que era al revés, no era manzana. Usted tiene una mandarina. Yo tengo una manzana, usted tiene una mandarina. E Exacto. intercambiamos, vamos a hacerlo a nivel Colombia. Usted tiene una guayaba y yo tengo una curuba. Hay que meterle sabor colombiano a eso.
Estas son frutas colombianas, por si alguien no sabe qué verga estamos hablando. ¿Usted Pues tiene es una que guayaba? en eso sí yo tengo confusión porque no sé cuáles son. Es que como hemos traído tantas frutas aquí a Ay, sembrarlas, el no sé cuáles gringo. son Ahora endémicas el realmente. gringo no sabe qué es una curuba. No, El me gringo refiero no que no sabe sé qué si es realmente esa guayaba. es autóctona. O sea, si es endémica realmente. No podría uno decir de Sí, pronto, sí la pero sembramos aquí hace tiempo, pero de pronto no es endémica. Por eso digo que no. Cuando uno habla de colombiana, yo nunca sé si eso sí es cierto, ¿no? Porque muchas frutas son traídas y entonces no sé. Obviamente aquí las hemos consumido durante mucho tiempo, pero no sé si son endémicas o las trajimos y las volvimos ya como parte de nosotros. el gringo. El No, gringo, pues sí. es que al final, al final, la curuba es colombiana. Bien. No, pero es que al final es una generalización siempre. ¿Por qué? Porque usted, si yo digo una fruta es colombiana, estamos especificando el territorio a un nivel geográfico. Y entonces si cruzo la frontera 10 metros y sea la misma fruta porque son las mismas condiciones climáticas, ya no es colombiana, es ecuatoriana o es venezolana. Y, o sea, es de la región, no puedo decir es colombiana porque es de la región, normalmente tropical, y se consume y se produce a nivel Colombia. Si fue traída o es endémica, no tengo ni idea. Puede que sí, Pues puede por que el no, mismo quizás problema no. tenemos con el café. El café, aunque es muy conocido, es muy conocido realmente, realmente si se ve endémicamente es africano. Entonces, pues fue traído aquí a Colombia hace tiempo y se volvió prácticamente nacional. Pero eso no implica que sea endémico, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero por eso digo que es complicado porque, digamos, uno dice, listo, el café es colombiano. Diga, desde cierto tiempo por acá, el café es colombiano. Pero de nuevo, si por ejemplo Brasil es un productor de café grande, pero bueno, estoy ya poniendo un ejemplo muy grande, pero si la fruta, digamos que solo se da a nivel de frontera y cruza la frontera, alguien que viva ahí, que sea de un pueblo brasilero, o ecuatoriano, o brasilero, o panameño, me va a decir, no es solo colombiana, es venezolana. O incluso en su realidad, él me podría decir, no, es que esta fruta es solo venezolana, no es colombiana. Y entonces volvemos al mismo tema. Y si nos vamos más atrás, usted podría decir, no, es que ni siquiera es de ninguno de los dos porque fue traída. Exacto. Entonces es como una generalización que estoy haciendo cuando digo que es colombiana. Porque lo Pero mismo con el té británico. El té no es originario de allá, pero se volvió una bebida importante allá, pero realmente el té no es originario de allá. Es traído, entonces pues yo no digo, sabía, yo ni siquiera sabía que decían que el té era británico. no, me refiero que la cuestión, Es la chino, asociación ¿no? del té como parte se volvió tan cultural para ellos que pues muchos de pronto pueden asociar el té como si fuese británico, pero realmente no lo Pero es. yo, a ver, yo asociaría el té a China o a Japón o algo así, ¿no? No, o sea, no sé, como que Gran Bretaña nunca lo hubiera asociado. Sí, digamos, pero es lo que le digo, puede hacerse la misma asociación en el sentido de que se volvió tan cultural y tan importante para ellos, o sea, tan cotidiano en su consumo, que prácticamente lo mismo con el café, ¿De que dónde el es el café té? se volvió tan natural en nuestro consumo que pues lo asocian con que es colombiano y que, digamos, prácticamente pensaría uno que es endémico, ¿no? La cuestión aquí es que sea endémico. ¿En dónde es de dónde es el té? El té, uy, me parece que es de la India, me parece que es de la India como tal, me parece que ese es de ahí, pero no estoy seguro. Pero a Pero ver, fue de los que comenzaron vamos más a fondo. ¿Qué es qué? No mentiras, ¿qué es té? ¿Qué es té? Yo tenía entendido que era una infusión de varios tipos de plantas, porque si es una infusión de varios tipos de plantas, pues cada una proviene de un lugar. Pero No, creo usted, que es una planta como tiene tal, como ese té? creo que el té es una sola planta, me parece. ¿Qué planta no sabe? No, no. Averigüe en Google. Bueno, ahorita miro entonces, a ver. Mientras tanto Entonces, yo sí, la hablo. cuestión. Ah, Busque en Google ah mientras yo bueno, hablo. mientras me va a mirar, a ver, entonces, si quiere, Lo que vaya yo voy a hablando sobre hablar lo que habla. Lo que yo voy a hablar es que suscríbanse a todas las páginas, ya se me olvidó cómo me despido en los videos siempre. Suscríbanse y únanse a cada una de las partes del proyecto Gente Inteligente para que, no sé, para que se entretengan. Tenemos 3 páginas en Facebook, tenemos el canal de YouTube, tenemos una página en Instagram, tenemos una página, tengo un Twitter que nadie me siga, a ver si alguien, lo digo por todas las redes, síganme y ya soy muerto, es que yo creo que usted abre un Twitter mañana, pone un tweet y tiene más, ¿cómo se llama? Likes, yo no sé ni cómo se llama. Es que yo creo que por eso no tengo gente en Twitter, porque ni sé cómo se llama.
los likes o las reacciones, los corazones esos, yo creo que cualquier persona que entre, abra un Twitter y ponga un post, va a tener más tráfico que lo que yo tengo en Twitter, así que síganme en Twitter. Pero no, bueno, no, es que ni siquiera voy a decir que me sigan. Es curioso, ¿no? Las personas siempre buscamos que nuestras debilidades se fortalezcan, pero lo que me acuerdo que decía una persona, que no me acuerdo quién era, pero era importante, y decía, es más importante fortalecer las fortalezas que fortalecer las debilidades, porque si tengo debilidades, pues quizás no sea muy bueno en ello y quizás lo que aprenda sí me puede reforzar un poco mi conocimiento, pero no pueda incrementarlo mucho. Pero si fortalezco mis fortalezas, ya sé que en algo soy muy bueno, ya sé que sé mucho de eso, sé que tengo un nivel de experiencia en eso, en esa actividad, así que si la fortalezco puedo volverme muy bueno en ello. Así que bueno, aquí extrapolé una frase a una situación, o sea, una red social a una situación, pero viéndolo desde ese punto de vista y haciendo, digamos, en el mismo orden de ideas, en Twitter es que en serio no me sigue absolutamente nadie, entonces tener más seguidores en Twitter sería, los incrementaría un poco nomás. Pero soy fuerte en Facebook soy fuerte en gente inteligente, saben, son gente inteligente, las dos van creciendo brutalmente, por lo menos ahora, y nunca han parado de crecer, o sea, son páginas grandísimas. Agnóstico Razonable también, solo que Agnóstico Razonable es más polémica, pero si quieren, denme su like por ahí, denle follow a todas las notificaciones, reaccionen, compartan, etcétera. Estoy pensando también en publicar los videos por esta red social. Así que nada, pues eso es lo que tenía que decirles mientras Germán nos trae un dato revolucionario a nivel de conocimiento. El origen del té aquí, según lo que leí, es de un emperador chino, entonces su Muchas origen es chino. gracias. Ahora, como les Exacto. decía, síganse suscribiendo Y, al canal. lo de la planta, ¿Qué y la dije? planta sí es la misma, ¿no? El nombre. Y lo que se hace es, se toma diferentes partes de la planta y ¿Qué planta es? le leo el nombre, la planta se llama Camellia sinensis. Camellia sinensis. Y solo se da en China. No sé si la planta se da, no sé si se da solo en China. Digamos que fue los primeros Ah, en encontrarla y en tuvo hervirla. una hora Una hora. mientras yo hablaba del proyecto inteligente para buscar la información y la encontró a medias. No, mentira. Pero digo, o sea, porque me puse a pensar, digo, si es de China, significa que todo el té que consumimos en todo el mundo viene de China o no. No, supongo que estas plantas las pueden Fabricar, sembrar en diferentes lugares, claro. todo capitalista, las pueden construir, Las pueden construir. Las pueden sembrar en cualquier lugar, sí, sembrar. claro. En diferentes lugares, no necesariamente solo ahí, no. Claro, pero es decir, en Colombia yo no sé que se plante té y pues en Colombia se dan, o sea, una variedad de plantas increíble. Y yo no he visto que se dé Uh-huh. té, o sí. De pronto lo que le digo también es competencia, digamos, ¿no? Los productores podrían sembrarla quizá, pero de pronto no es rentable, ¿no? ¿Cómo dice que se llama la planta? Camelis sinensis. Venga, porque aquí, si busco la sola planta, supongo que me dirá en qué. Uy, me salió un error. Aquí dice que la planta se procede del sur de China y el sudeste asiático. Eso era, Hoy eso se cultiva era. en todo el mundo, tanto en regiones tropicales como subtropicales. Ok, y nosotros somos tropicales. Oiga, qué buena Pues en teoría pregunta. podría sembrarla, sí, podría ser que inclusive aquí en Colombia se siembre, podría ser, no sé. Podría ser, pues, a ver, si es para tropicales o tropicales, creo que tenemos los dos climas. Exacto, Hasta entonces donde sí sé, tenemos podría los. ser, pero pues de pronto no se Sí, yo siembran. nunca he escuchado té colombiano. ¿Té colombiano? No, no sé, no he escuchado. Bueno, en fin, después de esta increíble conversación sobre el té, no, pero mire, alguien que está escuchando este podcast ya aprendió de un poquito de física, un poquito de latín, un poquito de ortografía, un poquito de Pablo Escobar, un poquito de té. Es cultura general, es cultura general. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente tema, señor Germán? Ah, bueno, pero no, yo creo que ya no alcanzamos. Estábamos No, hablando creo que no, de. ya no nos diga absolutamente nada porque no nos interesa. No, mentiras, Pues si acaso en el próximo porque miramos ya abordarlo bien.
Creo que tema completamos de... una hora. Si no completamos una hora, estamos súper cerca a completar una hora. Creo que lo podemos dejar por acá. Sí, mejor. Más bien, si acaso sí lo quieren nombrar para que sepan de qué van a hablar, o más bien en el próximo ya lo menciona para Allá saber en de el qué otro tenemos. votamos todo el tema, porque igual usted ya planteó algo, ¿no? Que es un tema sobre la racionalidad y la emocionalidad, pero si vamos a dejar el contexto, es que pasó que dimos el contexto y nos fuimos por las ramas en el contexto. Ujú, exacto, Estábamos sí. hablando de que el contexto era que Germán y yo habíamos intercambiado un par de libros y ahí nos pusimos a hablar de todo menos del libro. Ujú. Entonces, hace poco llegamos a una conclusión muy, muy interesante. Eh, También voy a dar contexto del contexto. Muchos en el proyecto Gente Inteligente saben, bueno, no sé si muchos, algunos, digamos que algunos del proyecto Gente Inteligente saben que uno de mis campos favoritos de la ciencia es la neurobiología. Me encanta la neurobiología, de hecho el libro que está leyendo Germán es mío. Bueno, y la idea es que hace un poco, hace como un mes, 2 meses, pues a través de lo que estamos hablando, de como retroalimentación que hacemos continuamente sobre la lectura de los libros, llegamos a una conclusión muy, muy, pues a mí me parece una conclusión como, bueno, una serie de conclusiones súper interesantes a nivel de neurobiología, a nivel incluso a nivel de comportamental, ¿no? De los seres humanos, de nosotros Ujú. mismos, donde se contraponen los argumentos de racionalidad y emocionalidad, obviamente desde el punto de vista neurobiológico. Entonces queríamos plantear acá como tratar de llegar a la misma reflexión, no sé si lo que le dije, hermano, no sé si vayamos a llegar a la misma reflexión, pero por lo menos tratar de plantearlo, de explicarlo al modo que lo entendimos o que lo hicimos ese día, pues para que la gente pues lo sepa, lo escuche, que no sé, me parece un tema pues muy, 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 muy interesante. Y Entonces, sobre no todo la sé, reflexión, ¿no? Porque nos dimos cuenta de cómo, aunque nos pensábamos racionales, realmente nuestra emocionalidad estaba muy implicada, inclusive en el comportamiento entre nosotros. Entonces es la reflexión en la que fuimos. no, pero este man ya dio el spoiler completo, ya no hagamos siguiente podcast, se acabó el podcast. Aquí se acabó el podcast y Porque no. la cuestión, la discusión de por qué se da tal cosa, No, 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 sí, sí, porque uno está bien. está predomina sobre otro, en qué circunstancias y tal. No, no, sí, sí, está bien, pero bueno, ya que hizo el spoiler, sí, es básicamente, es básicamente, ya que dio el spoiler, pues sigamos con el spoiler. Básicamente nos consideramos y estamos orgullosos, y incluso algunas personas suelen jactarse de la raciocinio, el nivel de racionalidad que tenemos los seres humanos, pero pues parece que nuestro nivel emocional es mucho más importante, mucho más grande, incluye procesos neurobiológicos mucho más... Oh, espere que está pasando un avión. Da. No lo Incluye escuché. procesos neurobiológicos mucho más complejos, más grandes, más importantes. Entonces, a la reflexión a la que llegamos fue, bueno, ya hizo el spoiler Germán. Entonces, bueno, en el siguiente capítulo quizás, igual, bueno, quizás está bien dar la conclusión y lo que usted dice, en el siguiente ver más bien cómo llegamos a esa conclusión, por qué y todo. Bueno, no siendo más, no sé si Germán tenga ya algo que decir para cerrar el podcast finalmente. Pues lo único que puedo decir, de pronto, voy a ver lo que le dije de mirar si puedo encontrar un poco más de información sobre lo de Pablo Escobar, y pronto como para aclararlo como completamente, y mirar si puedo dar datos más específicos, ¿no? Como para que el tema quede bien. Capítulo 20 del podcast y Pablo Escobar triangulaba la información. No fragmentado, sí. Sí, sí, el capítulo Como 20. pequeñas pistas. Ya ahora sí sé cómo Y ahora sí lo... triangularon la comunicación de Pablo Escobar. Además que estamos cumpliendo el cliché, el estereotipo, ¿no? Colombianos hablando de Pablo Escobar. De hecho, ese va a ser el título de este podcast, Colombianos hablando de Pablo Escobar. Y le apuesto que ahí sí los va a escuchar mucha gente. Oye, está buena Ah, esa sí. idea. Los voy a enganchar, va a ser un clickbait, los voy a enganchar y ahí sí 1000 personas viendo este podcast. Y así es cierto porque hemos hablado en cada podcast de sobre esto, pero ¿Podcast? podcast de este tema, sino que hemos dado como pequeñas
como pistas en la medida que vamos encontrando Sí, sí, información, sí. Por eso como digo, estamos averiguando. capítulo 20, Ay, capítulo 20. Por fin sabemos cómo se triangula la información, pero tienen que ver el otro para darle más detalle. Y así, mientras tanto, el que nos escucha va aprendiendo de latín, de sí, ciencia, de ortografía, de neurobiología, todo por lo el tiene morbo gancho. de querer saber de Pablo Escobar. Listo, bueno, entonces gracias a todos por acompañarnos en este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. No sé dónde detenerlo.